Hola mis amigos y bienvenidos a su programa ¿De qué se trata? Para mí, como siempre, es un inmenso placer estar con ustedes con estos temas que yo creo que nos tocan a todos, nos envuelven a todos. Y el de hoy, pues imagínense ustedes, vamos a estar hablando de los papás, de la paternidad, de todo lo que envuelve. Y como siempre, todo esto son como pequeñas cápsulas, porque son temas para traer expertos, para que nos hablen de qué está pasando, las estadísticas, porque desgraciadamente, así como los mamás, hoy las madres, las mujeres están súper exaltadas, y yo, miren, de acuerdo completamente. Pero yo creo que no es justo que usted, para levantar a una persona, denigre a la otra, la critique o la destruya. Eso yo creo que no es correcto. Y los papás tenemos muy poca fama, porque digo, pues nosotros los llaman padres, y ustedes últimamente, por algunas situaciones que surgieron en el pasado, lamentables, porque era ya una lamentable, que hayan varias sumamente lamentables, pero de ahí a que usted generalice a miles y miles, no es correcto, no es justo. Y esto pasa con los sacerdotes, que somos padres espirituales, como con los padres de carne y hueso, porque por uno que no pague asume, porque es irresponsable, porque hay muchos padres que cambian pañales, que llevan al niño a la escuela, lo llevan al dentista, lo llevan acá, que lavan platos, que llevan a su esposa, muchísimos. Pero desgraciadamente no se le da el valor. Y después de eso también ver al grupo de algunas personas, algunas mujeres que la verdad que están muy fuera de sí, que dicen, o sea, y se da mucha publicidad, ¿no? Yo no creo que sean tantas, pero se les da mucha publicidad. Que a veces, paréntesis, muchas cosas que vemos en las noticias que se parece, wow, es un grupo muy pequeño. Pero al darle tanta visibilidad, parece que son grandes personas. Y no. O sea, esto estamos viéndolo en muchos aspectos, que una minoría ha secuestrado una mayoría en muchísimas cosas. O sea, la mayoría, esa gran mayoría que supuestamente, pues la mayoría es la que tiene la razón. Bueno, pues yo creo que en algunos casos esa mayoría está silente porque no se le oye, no sabemos cómo piensa, sino que es una mayoría como no solamente silente, sino conforme. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque una minoría que no siempre tiene intereses buenos en la mente o sanos, está manipulando una mayoría silente y conformista. Entonces usted ve que todos nosotros estamos aquí haciéndonos cosas. ¿Y quiénes son los promotores de todo esto? Y ustedes lo ven. Y yo les voy a decir algo, yo sé que los que están cerca de mí van a decir, ay, pero el padre huele con la misma cosa. No, no es que yo vuelva con la misma cosa, es que a mí me llama mucho la atención que la gente esté comprando pantalones rotos. Gente que viene a una fiesta con una chaqueta y todo, y pantalones que son más los huecos que la tela que tiene. Yo no sé, pero yo no sé si usted compraría unos espejuelos rotos, o un bolígrafo roto, o un par de zapatos rotos, porque creo que eso es totalmente anormal. Fíjense que yo compro un bolígrafo para escribir y resulta que está roto. No, pues yo devuelvo, mire, está roto, devuélvame el dinero. O que yo compre mis gafas y le falte una pata a los espejuelos. Fíjense que usted tiene que comprar, un momentito, pues yo no puedo poner los espejuelos con una pata. Ahora imagínense usted que usted se compre unos pantalones, y yo me imagino a la gente que vive en países fríos. Imagínate tú un pantalón con 7, 8 huecos en todos lados. El frío que entra, yo no entiendo. Y yo digo, ¿a quién se le ocurrió pantalones rotos? Y hace poco lo vi en una tienda que no voy a decir el nombre, pero mire, de altura, no una tienda de poca cosa. Y llegaron las camisas rotas, pero camisas rotas, y no eso, lo que vale, porque mientras más hueco, más caro. Me parece a mí
que una minoría que está un poquito rota de la cabeza le impone a esta gran mayoría silente y conformista, y nosotros, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Sí, pero un momentito, ¿a dónde va la gente? ¿A tirarse un puente y matarse? Y digo esto porque el concepto de la paternidad se ha denigrado mucho. Y yo me pregunto, ¿qué clase de papá o a dónde miran los niños para tener una imagen de papá? Porque quizá yo no creo que estábamos mal, pero yo le voy a decir, yo sé que estoy de otra época, ¿no? Yo no soy tan anormal, perdone la expresión, de estar tratando de traer un pasado a un presente. Pero sí creo que del pasado se puede aprender y se pueden traer cosas al presente que son muy buenas. Por ejemplo, las recetas de abuela, que es la comida riquísima, yo creo que es muy sabroso traerlas al presente, ¿no? Y creo que la manera que abuela nos trataba a nosotros cuando teníamos una rompehueso, una gripe, que el caldo de gallina, todas esas cosas, puede estar al presente, porque yo me reía hace poco que leí una revista del Medical Journal que decía que la famosa sopa de pollo, que en Estados Unidos se reían de las madres judías, ahora dicen los médicos que la sopa de pollo, es lo mejor que uno puede tener y tomar cuando uno tiene una gripa muy mala. O sea, casi que las madres judías de las cuales se burlaron tenían razón. O sea, uno puede traer cosas del pasado porque son muy valiosas en el presente. Y ahora vengo aquí, porque yo les digo y los dejo antes de irnos a la pausa. Cuando yo era muchachito, niño, con mis amiguitos, nos preguntaban en la escuela, ¿y como quién tú quieres ser cuando tú seas grande? Y todos nosotros, como mi papá, pregunto si eso todavía queda. Bueno, siempre le traigo un texto, la mayoría de las veces, ¿no? Si no, se lo menciono. Y esta ocasión quisiera dejarlo con un texto cuando Jesús habla de su papá. Si algo tiene en su vocabulario, y yo diría que es una constante, Jesús es el tema de mi Padre. Es mi Padre y mi Padre y mi Padre. Bueno, una de las palabras de la cruz es Padre porque me has abandonado, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre en la vida de Jesús es clave, porque toda su acción salvífica tiene relación con la voluntad del Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y yo creo, y pocas veces se dice, que la vocación de un padre tiene precisamente sentido en verse como un padre, bueno, no como tal, no igual, pero en similitud con el Padre de Jesús. Porque Jesús encuentra el sentido de su misión en la voluntad de su Padre. Y un hijo honra y tiene mucho, se inspira mucho en su papá. Y los niños, hay un momento que copian a su padre. Hay era un anuncio de cigarrillo promoviendo el no fumar. Muy bueno. Lo vi varias veces. No le puedo decir ahora si fue en televisión, no me acuerdo, pero lo vi varias veces, muy bonito. Fue hecho en Estados Unidos porque lo hicieron para el inglés. No lo vi nunca en español, lo vi en inglés, pero muy lindo porque se veía esta pradera preciosa y este papá que iba con este niñito espectacular y arrancaban cosas y él lo volaba por él lo cogía y lo volaba así como si fuera como un avión, bueno, precioso. Y el niñito, si el papá hacía así, él hacía así. Y de pronto ellos llegan a un árbol bellísimo y muy frondoso y se sientan en el tronco del árbol, ahí a los pies del tronco del árbol. Entonces el papá saca, el niño está copiando al padre en todo. Entonces el papá saca una cajetilla de cigarrillos y la pone así, aquí, y saca uno, ¿no? Y se ve la manito del niño sacando un cigarrillo y ahí se va a la pantalla, ¿no? Diciendo cuidado, etcétera, que los niños
Eso a mí nunca se me ha borrado. ¿Por qué? Porque es verdad. El niño está copiando. Si no tiene su papá, pues tendrá que copiarlo todo de su mamá. Pero él necesita a alguien en quien inspirarse para ser persona. Tarzán, por ejemplo, toda la leyenda de Tarzán, todos sus manerismos, etcétera, son salvajes. No es porque sea salvaje, es porque lo crían. Te estoy hablando de la leyenda, ¿no? Lo crían los simios. De ahí todo que cuando lo encuentran y le dan para la tierra, no se adapta. De hecho, eso está basado en una historia verídica, no tipo película, pero sí fue un niño que se pierde, lo encuentra en una expedición. Resultó que el niño venía de una familia pudiente, aristocrática, y por lo tanto los abuelos, la herencia, ¿no? Y él muere, nunca se pudo adaptar, porque su embrión, su nacimiento, su todo, fue con simios. Ahí viene todo, la copiar de. Entonces, cuando uno dice, yo quiero ser como mi padre, mi papá era un hombre bueno, mi papá era un hombre noble, mi papá era un hombre de principios. Y esto yo creo que ahora viene el Día de los Padres, o ha pasado el Día de los Padres, como usted quiera verlo, y yo creo que es muy importante que el padre, que los hombres solteros o casados, o pensando un día tener su familia, se preparen para ser ejemplo de sus padres, ¿no? A mí me encantaba cuando a mí mi mamá me decía, tú eres igualito a tu papá. Pobrecito, yo creo que el que ustedes están viendo en pantalla, a mí esa fotografía, le digo que a mí no me gusta, pero la fotografía ya, mi papá estuvo en la cárcel de Cuba, imagínense ustedes, acabaron con un hombre que era muy hermoso, pero un hombre lindo. Ahí está sin dientes, y así todo, tenía una sonrisa y todo, pero yo me enorgullezco mucho de ser como él, porque, por ejemplo, yo tengo el concepto mío de amistad, el concepto mío de fidelidad, el concepto mío del trabajo, ese lo tengo de madre y padre, fueron de él, el de amistad. Por eso para mí es muy difícil ver la gente, quizás yo soy amigo tuyo, pero se dice tan fácil, pero mi papá una vez a mí me probó lo que es ser amigo. Yo, de ahí, fíjense que lo tengo de ahí, porque mi papá era de provincia, viene para La Habana, y La Habana empezó en los muelles. Entonces un día dice que llegó un americano, un norteamericano, y había que hablar, y él dice que él se metió allí y dice, yo lo ayudo. Entonces alguien le preguntó, ¿tú sabes inglés? No, yo me entiendo. Y empezó a chaporrear allí, y cada vez que este señor venía, decía, I want Peña. Y ahí empezó él. Entonces vino este señor que iba a hacer una compañía que fue muy famosa, Cuba Aeropostal, y se llevó a 4 hombres jóvenes, emprendedores que trabajaban duro, y entre ellos 4 estaba mi papá, y entra a ser parte de toda esta compañía de la cual yo después voy a verla, ¿no? Sería hoy UPS, más o menos, no tanto, pero era una compañía que traía muchas cosas para las grandes tiendas de La Habana, ¿no? Y una vez estaba él con la junta de directores, porque ya era parte de la empresa, y en los sábados iba con él, iban a almorzar, y yo estaba en ese mundo que yo, gracias a Dios, porque si no, no hubiera conocido mucho de lo que yo ahora me recuerdo un poco, porque tenía 11 años cuando salí. Pero yo por él, por las empresas que él visitaba, los lugares, y yo me portaba bien, yo creo porque siempre me llevaba. Y un día él me dice, él me decía, Pipo, te quiero llevar hoy para que tú conozcas a mis amigos. Y el papi dice, no, estos son mis compañeros, mis socios, mis compañeros de trabajo. Yo te voy a llevar hoy para que tú conozcas a mis amigos. Y fuimos caminando. La Habana no es por nada, una ciudad preciosa, no el derrumbe que hay ahora, que todo lo que hace el comunismo es destruir. Y entonces, pues, me llevó a un lugar que se llamaba, era una taberna, una fonda de comida, Santa Bárbara. Pero ahí lo voy a dejar, porque ya me dijeron que ya nos vamos a la pausa, y yo les voy a decir la otra parte de la historia que a mí me ha marcado hasta el día de hoy. Los dejé con la fonda Santa Bárbara.
que no se me olvida de niño porque era bien pintoresca. Por ahí van la gente que trabajaba en los muelles, en camisilla, todo sudado. Me acuerdo que habían unos abanicos de techo y el piso era de madera y tiraban acerrín, ¿no? Para que el piso no se deteriorara. Y esa fonda era muy famosa porque allí hacían lo que hoy yo después me supe que eran los bistecs, pero tipo filete, con unas ollas inmensas, porque era de un gallego, de papas fritas, pero papas fritas riquísimas. Y el postre eran unos flancitos chiquitos así, con coco rallado, exquisito. Y aquello venía, la gente también de otros lugares, pero especialmente la gente del muelle. Y me acuerdo que cuando llegamos, papi estaba detrás y abrimos, eran las puertas ese tipo de la taberna de los cowboys, y entramos. Y todo el mundo es Peña, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé. Entonces, cuando me vieron a mí, dice, y esta es Peñita, porque yo tengo el nombre de mi padre, ¿no? Entonces, y mi papá con un orgullo dice, mira, mijo, mira, Pipo, estos son mis amigos. La gente que me piensa, y esa es la imagen que yo tengo. Mi papá no se dejó embaucar ni cosa por los amigos de socios, que eran gente de otra clase. No. Mis amigos son la gente del muelle. Por eso los que cuando yo no tenía nadie y vine de provincia, me dieron la mano. Esa es, de ahí vengo yo con mi famosa definición de amistad, ¿no? Un amigo es una extensión de uno mismo. Y hasta el final, eso. Y yo, ¿ves? Eso, que uno tenga ese aprendizaje de que yo soy como mi papá y yo vivo porque yo quiero que mi papá se orgullezca de mí. Quizás alguien me diga, eso padre, esto era de otro tiempo, pero un momentito, porque sea de otro tiempo no significa que no vale para el momento, ¿eh? Y ahora voy yo con el texto tan lindo en el capítulo 6 de San Mateo, donde Jesús nos enseña a orar. También que usted lo puede encontrar en Lucas, capítulo 11, del 2 al 4. Dice en el versículo 8, no sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Oigan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y sigue el texto. O sea que Jesús a nosotros nos permite y nos invita a que llamemos a Dios Padre. Por lo tanto, el Día del Padre, que para mí son todos los días, como el Día de las Madres todos los días, que cuando yo vaya a hablar de Dios, yo tenga a Dios como Padre. Y si lo tengo como Padre para lo que necesito, para que me proteja, para que me defienda, para que me escuche, para que me aconseje, también hay unas cosas que yo quiero que mi Padre sepa de mí. Estoy hablando de mi Padre Dios, ¿no? Que le soy fiel, que me comprometo con la enseñanza de su Hijo Jesucristo, que amo la iglesia de su Hijo Jesús, que reconozco su obra de salvación, que sé hasta dónde Él me ama porque se dio a sí mismo en Jesús, su Hijo, en el que se complace. Eso hablando de Dios como Padre, pero también tengo un Dios que me ha dado un Padre y que funcional o no funcional, yo estoy aquí por Él. Ah, no, yo estoy aquí por mi mamá. No, un momentito. Que sin mi papá no hay mi mamá. Yo sé que ahora están los niños de probeta y está pero todo eso que usted tiene parte de algo que su papá provee. Hasta ahí no hemos llegado, ¿eh? Hace falta un hombre para que yo pueda haber una vida, que después la almacenen o lo que sea, pero a lo que hay en ese pomito o lo que fuera es producto de un hombre. Y perdonen que sea muy crudo, pero es la verdad. Entonces nosotros tenemos que preparar a los hombres a ser padres. ¿Y cómo se prepara un hombre para ser padre? Con el ejemplo de su padre. Y lo que usted ponga en ese niño, su vocabulario, sus ideas, sus principios, su vida,
ese niño lo va a hacer. Y aunque uno diga, no, cuando yo sea grande, no. Mire, señores, no nos engañemos. Cuando uno es grande, uno hace más o menos lo que su padre hizo. Claro, si eran vicios o algo, uno puede decir, yo nunca voy a tomar porque mi papá era un alcohólico, o yo no voy a hacer esto porque mi mamá estaba mal de la cabeza. Yo no estoy hablando de esas excepciones. Yo estoy hablando de gente normal, que es la mayoría, pues bueno, mire, pase. Mi papá era trabajador, mi papá era decente, mi papá no decía malas palabras, mi papá trataba a mi madre como una reina. Eso es lo que si el niño ve, es muy difícil que no lo haga. Puede haber excepciones, toda regla tiene excepciones, pero la regla es que el niño va a ser funcional. Yo que he bregado con jóvenes y sigo bregando con ellos y con niños, veo el impacto tan grande que hay cuando no hay un padre o no hay un padre funcional o hay un padre que no quiere. Y una cosa muy importante, aunque estén divorciados, el niño no tiene culpa. Por lo tanto, lo menos que ustedes pueden hacer, si quieren tanto a su hijo, es ponerse de acuerdo para que el niño siempre vea un frente unido. Después ustedes pueden discutir y lo que quieran, que eso es un tema para otro momento. Pero por lo menos delante de ellos, de un buen ejemplo. Y papi, sé tan buen papá que yo quiera ser como tú. Que el Señor me los bendiga y felicidades a todos los padres, ahora, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escriba, verá, síganos a Canal 13, Teleoro y más. Así que Dios los bendiga y hasta la próxima.